Hoy vamos a adentrarnos en el camino real de tierra adentro, pero centrándonos en el siglo XVIII. Eso es. Queremos entender su origen, su recorrido y sobre todo cómo eran esos lugares de paso. Exacto. Es un mosaico de información muy interesante. Nos permite ver que no era solo una ruta comercial, ¿sabes? Era un eje vital, un crisol cultural. Entiendo. Y la idea es, pues eso, distilar cómo eran esos puntos de parada en el 18. Cómo los definía la propia ruta, su función, tanto económica como cultural. Y en un entorno que, a menudo era complicado. Vale, pues empecemos por ahí. Siglo XVIII. ¿Cómo era este camino real en esa época? A ver, aunque el camino como tal nace en el siglo XVI, el 18 es, su gran momento, su apogeo. Eso lo dicen todas las fuentes. Ajá. Estaba impulsado, claro, por la minería. El famoso Camino de la Plata conectaba la Ciudad de México con, hasta Santa Fe, en lo que hoy es Nuevo México. Nuevo México. ¿Estamos hablando de una distancia? Enorme. Unos 2.600 kilómetros, fíjate, una barbaridad para la época. Madre mía. Y los documentos detallan bien el flujo. La Plata de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí. Iba hacia el sur. Y luego el mercurio, que venía de Europa, hacia las minas. Imprescindible. 2.600 kilómetros. Y decías que no era solo comercio, que era algo más. Sí, fundamentalmente. Los análisis históricos insisten mucho en eso. Era un corredor de doble sentido, para culturas, ideas, gente, fusionando lo hispánico y lo amerindio. O sea, un lugar de encuentro. Exacto. ¿Y el trazado? Pues fue muy pragmático. Aprovechó sendas indígenas que ya existían, ¿sabes? Y se adaptó a una geografía, muy difícil. Sierras, valles fértiles, pero también el desierto de Chihuahua. Claro. Ahí resalta mucho el tema del agua. Era crítico. Donde había agua condicionaba dónde se podía parar, dónde se establecían los puntos de apoyo. Entendido. Entonces, esta ruta tan larga y compleja necesitaba esos puntos de apoyo. ¿Cómo eran esos lugares de paso? Pues mira, más que simples paradas, las fuentes dibujan como un ecosistema de sitios interconectados que sostenían el camino. Un ecosistema. Sí, porque había distintos tipos. Por un lado, las misiones, ¿no? Franciscanas, jesuitas, no solo eran centros religiosos, eran puntos clave de control, de interacción cultural, a veces intensa, a veces tensa. Me imagino. Luego estaban los presidios, guarniciones militares para la seguridad del camino. Y es interesante ver cómo algunos pueblos como Cerro Gordo o El Gallo evolucionaron. Se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, cuando la zona se pacificó un poco. Se adaptaron. ¡Ah, qué curioso! O sea, cambiaron su función original. Exacto. Y claro, no podemos olvidar las haciendas. Sí, las grandes fincas. Eso es. Eran los motores económicos. Minería, agricultura, ganadería. Algunas estaban fortificadas, como Navacoyán, en Durango. Eso te habla de los peligros del camino, ¿eh? Desde luego. Y otras como la casa del conde del Valle de Súchil, pues reflejan la riqueza que generaba la ruta. Una casa señorial de 2 pisos, con patio, un símbolo de estatus. Vale. Misiones, presidios, haciendas. ¿Y los pueblos? Y las villas y pueblos ya más establecidos, claro, como Durango. Hay descripciones de 1777 que hablan de calles trazadas a cordel, una plaza mayor amplia, edificios importantes. Mencionan el Templo de Santa Ana como una obra de adobe monumental. Y ahí tocamos un punto clave, la arquitectura de tierra, el adobe. Predominantemente adobe, sí. Era el material estrella, digamos. Hoy nos puede sonar humilde, ¿no? Pero construir a esa escala, con adobe, Exacto. Ya muros muy gruesos, a veces de casi 1 metro, hechos con estos ladrillos de barro secados al sol. Y los techos, pues, de vigas de madera y tierra. Era una arquitectura totalmente adaptada al entorno, usando lo que había. lógica pura. Pero, ojo, no era estática. En el siglo XVIII se ve cómo incorporan técnicas y estilos europeos. Hablan de influencias del barroco. Barroco en adobe. ¿Cómo se hace eso? Pues, a ver, los análisis arquitectónicos sugieren que se traducía, por ejemplo, en añadir portadas de piedra más elaboradas en las iglesias o en las casas importantes, o en detalles decorativos en las fachadas, interiores de iglesias más ornamentados. Buscaban darle monumentalidad, ¿sabes? Incluso con un material tan básico como el adobe.
Qué interesante esa mezcla, adaptación local e influencia de fuera. Vale, y si conectamos todo esto con hoy en día, ¿cuál dirías que es el gran legado de este camino real del 18? Bueno, aunque el ferrocarril haya por 1880 le quitó el protagonismo como ruta de transporte principal, Claro, cambió todo. sí, pero su huella cultural es inmensa. Por eso la UNESCO lo reconoce como patrimonio mundial. Es el ejemplo perfecto de lo que llaman una ruta cultural. Un paisaje que se ha ido transformando por el movimiento de gente, de bienes, de ideas. Entiendo. Una historia fascinante, la verdad. Cómo una ruta moldea paisajes, economías, vidas. Más allá de los muros, de los caminos físicos, ¿qué ecos quedan hoy? ¿Qué ecos intangibles de esas interacciones culturales del siglo XVIII, esas mezclas, sobreviven en las comunidades actuales a lo largo de la antigua ruta? Buena pregunta. Ahí, bueno, ahí queda una exploración pendiente, creo yo, tanto en los archivos como sobre el terreno.